En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Nos metimos las manos en los bolsillos sin querer, y la frente sintió el fino aleteo de la sombra fresca, igual que cuando se entra en un pinar espeso. Las gallinas se fueron recogiendo en su escalera amparada, una a una. Alrededor el campo enlutó su verde, cual si el velo morado del altar mayor lo cobijase. Se vio blanco el mar lejano, y algunas estrellas lucieron pálidas, cómo iban trocando, blancura por blancura, las azoteas. Los que estábamos en ella nos gritábamos cosas de ingenio mejor o peor, pequeños y oscuros en aquel silencio reducido del eclipse. Mirábamos el sol con todo, con los gemelos de teatro, con el anteojo de larga vista, con una botella, con un cristal ahumado, y desde todas partes, desde el mirador, desde la escalera del corral, desde la ventana del granero, desde la cancela del patio, por sus cristales granas y azules. Al ocultarse el sol, que un momento antes todo lo hacía 2, 3, 100 veces más grande y mejor, con sus complicaciones de luz y oro, todo, sin la transición larga del crepúsculo, lo dejaba solo y pobre, como si hubiera cambiado onzas primero y luego plata por cobre. Era el pueblo como un perro chico, mohoso y ya sin cambio. Qué triste y qué pequeñas las calles, las plazas, la torre, los caminos de los montes. Platero parecía, allá en el corral, un burro menos verdadero, diferente y recortado, otro burro. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al capítulo 4, titulado El eclipse, de la inmortal obra Platero y yo, publicada en 1914. Su autor, Juan Ramón Jiménez, evoca el mundo de la cotidianidad de su infancia y de la tierra que lo vio nacer junto a su burrito y amigo Platero. La narración, en impecable prosa poética, no posee un orden cronológico. Junto a sabias reflexiones sobre temas universales, los capítulos recopilan y exponen experiencias y recuerdos vividos que van y vienen entre Platero y el narrador. No obstante, los hechos relatados transcurren en primavera y culminan en invierno, coincidiendo así con las estaciones del año. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 56. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. Y es que el próximo 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, se cumplirán justamente 142 años del nacimiento de Juan Ramón Jiménez Mantecón en el número 2 de la calle Ribera de la ciudad de Moguer, en la provincia de Huelva. El poeta fallecería en San Juan de Puerto Rico el 29 de mayo de 1958. 2 años antes se haría con el Premio Nobel de Literatura. En esa ocasión hacía 34 años que no lo ganaba un autor español. Los nominados de ese año eran más de una treintena, entre quienes se encontraban Albert Camus, Graham Greene o Ezra Pound. Fue un premio a toda una carrera, pero con una mención muy especial a Platero y yo, reconociéndose su poesía lírica y su elevado espíritu y pureza artística. El primer invitado de esta tarde en la estantería viene de nuestras queridas y siempre gratas tierras de Granada. Nacido en Purullena, lleva a cabo su actividad docente en Benalúa y es residente en Guadix, hermosa ciudad
con una sobresaliente actividad literaria y artística. Efectivamente, estamos hablando del escritor Custodio Tejada Cruz. Custodio Tejada, poeta por encima de todo, ha publicado relatos y artículos, además de haber conocido el éxito también como novelista. Forma parte de la nómina del Centro Andaluz de las Letras y presenta también una muy interesante faceta de artista plástico autodidacta. Hoy ha venido para hablarnos acerca de su trayectoria literaria, de su vivencia como escritor y sobre todo de su 7º poemario recientemente publicado en la editorial Entorno Gráfico y que se llama Brújula Veleta. En la sinopsis de esta obra leemos lo siguiente. Brújula Veleta es un título bicéfalo cuya imagen ejerce como metáfora de los 4 puntos cardinales y la rosa de los vientos. Ambos son símbolo del viaje y de la aventura que afronta y asume el viajero. Mi mirada es un ave de paso y este libro bitácora es su itinerario. El viaje como nexo, como punto de encuentro de todos los poemas, a veces como un viaje hacia afuera y otras como un viaje hacia adentro, pero siempre como un acto reparador, iniciático y testimonial. Buenas tardes, Custodio. Enhorabuena por tu nuevo poemario y muchas gracias por acompañarnos hoy en la estantería. Es un placer tenerte hoy entre nosotros. Antes de nada, quisiera agradecer de todo corazón a Tomás Sánchez Rubio y a su programa La Estantería en Radio Proverso que me hayan abierto las puertas de su casa y me hayan brindado la oportunidad de estar con todos vosotros y vosotras que me estáis escuchando. Es un honor y es un placer. Muchas gracias a todos de nuevo. Me llamo Custodio Tejada. Nací en Purullena, un pueblo de la zona norte de Granada, en la otra cara de Sierra Nevada, inmerso en la bellísima comarca de Guadix y en un geoparque espectacular. En la actualidad vivo en Guadix y ejerzo como maestro en Benalúa. Desde los 8 años que escribí mis primeros poemas, si es que se podían llamar así, a mi madre embarazada de mi hermano pequeño, la escritura y la lectura han sido para mí como un refugio y un hogar. Luego, ya en el instituto, en la adolescencia, gané algunos premios con algunos poemas primerizos, cosa que me animó a seguir escribiendo y leyendo con más ganas. Ya de joven y de más mayor, la lectura y la escritura se han ido convirtiendo en un hábito existencial, en una especie de conversación de uno con los demás y también conmigo mismo, más allá del tiempo y del espacio que nos acoge en este presente líquido que vivimos. Porque escribir o leer, por encima de todo, es una forma de dialogar con el otro y de estar con los demás, de atravesar el mundo, o al menos así lo siento yo. He publicado los siguientes libros de poesía: Rosas de luz y sombra en 2002, Urna de cristal en 2006, El hábitat que pisamos en 2008, Cigüeña de nieve en 2012, Recuerdos y coordenadas en 2014 y Un horizonte de significados en 2021, que fue finalista en el 3er Premio Esdrújula de Poesía. En 2016 apareció mi primera novela, titulada La memoria ausente, cuyo protagonista, un enfermo de Alzheimer peculiar, escribe unas memorias sui generis. Mi obra ha aparecido en diversas antologías poéticas, digitales o en papel, como antología Certamen Miguel Ruiz del Castillo en Almuñécar, 50 voces en Granada, antología digital Poetas del siglo XXI y Poetas andaluces, El oro líquido en Madrid, antología de poesía gitana, Guadix se nos hace nostalgia, antología Absolent de poesía, Todo es poesía en Granada, Panorama Poético 2000-2015, antología Miradas desde la experiencia, Cejín, Murcia, La satisfacción del deber cumplido en Granada y la antología dedicada a la Alhambra. En 2017 he seleccionado en la antología de poesía y relato, Certamen literario y artístico Guadix Primavera y Vino. Colaboro o he colaborado en revistas literarias y medios escritos como Todo Literatura, Guadix Información, Nieve y Cieno, revista Absolent. También cabe
destacar mi labor como lector, dando mi opinión crítica en más de 60 reseñas, aparecidas en prensa y que se pueden leer en el blog Custodio Tejada, blogspot.com. Ahora voy a hablar de mi último libro, mi 7º poemario, recién publicado en Ediciones Entorno Gráfico. Se titula Brújula Veleta. Y en Brújula Veleta conviven poemas que se escribieron hace 15 o 20 años con otros más recientes, escritos desde la pandemia hacia acá. Brújula Veleta es un conjunto de poemas cuyo leitmotiv es el viaje, hilo de Ariadna que une toda su poética. La idea del libro empieza a fraguarse cuando la pandemia nos recluye en el hogar, y el tiempo libre viaja con zapatillas de estar por casa, a lo largo y ancho de los espacios domésticos. Es entonces cuando empiezo a rescatar una serie de poemas que tenía guardados y a escribir otros nuevos. Una vez juntos, descubro que podrían formar un nuevo poemario, y de repente surgió el título. Aunque pienso que cada lector o lectora es libre para leer e interpretar un libro, con la intención de despertar el interés en ellas y en ellos, daré algunas pistas sobre mi 7º poemario titulado Brújula Veleta y publicado en la editorial Entorno Gráfico. La brújula, con su aguja imantada, apunta siempre al norte. Se suele situar a ras de suelo y es portátil, generalmente. En cambio, la veleta siempre señala a donde sopla el viento, abierta a todas las direcciones como un espíritu libre, y es fija, habitualmente colocada en los tejados, en un mástil o en lugares altos. Por tanto, el título Brújula Veleta encierra algo de oxímoron. Brújula Veleta, sin embargo, es mucho más, es una conjunción juguetona y crítica, un nuevo artilugio donde los latidos o los suspiros se juntan con las miradas o las inercias para sortear las piedras del camino y del lenguaje. Es un libro viajero porque cada poema es un viaje distinto dentro del viaje general que el libro supone. Brújula Veleta es un título bicéfalo, cuya imagen ejerce como metáfora de los 4 puntos cardinales y la rosa de los vientos. Ambos son símbolos del viaje y de la aventura que afronta y asume el viajero. Mi mirada es un ave de paso, y este libro bitácora es su itinerario. El viaje como nexo, como punto de encuentro de todos los poemas, a veces como un viaje hacia afuera, y otras como un viaje hacia adentro, pero siempre como un acto reparador, iniciático y testimonial. El poemario está dividido en 3 partes. La primera, titulada Los ojos del viaje, con 3 poemas, es introductoria y centra la atención en la importancia de la mirada. La segunda, Geografía y destino, libro de brújulas, con 36 poemas, nos lleva y nos trae por distintos lugares y emociones. Y la tercera, titulada Metapoética del paso, con otros 16, se detiene y fija más en lo vivido en la pandemia y en el viaje interior. Entre ellos está el diario del COVID, escolios de un estado de alarma, un testimonio con 81 haikus o senryus que fui escribiendo durante aquellos días excepcionales como una autopsia in situ, y que fui publicando en aquellas mismas horas en Facebook e Instagram, y que ahora se recogen en este libro. Ahora os leeré algunos poemas de Brújula Veleta, de Custodio Tejada, publicado en Ediciones Entorno Gráfico. El primer poema que he pensado para vosotros es titulado Los borrachos del Museo del Prado. Está dedicado a los bares y dice así: de todos los viajes posibles que el Prado ofrece, yo me quedo hoy con Baco, coronando a sus cofrades, los borrachos. Absorto en una especie de éfrasis o resaca, contemplo al bello joven con el torso desnudo y la cabeza ceñida de pámpanos, a modo de nuestro carísimo familiare. Bendita alegoría de la liberación, que el vino tiene en el rostro bendito de los discípulos, y donde el camarero sentado en un tonel se mezcla con los beodos mortales. Burla excelsa de los dioses paganos, que salta la benignidad del vino y el arrebato incauto del poeta. Después de contemplarlo con esmero,
descubro arrodillado que es a mí, a quien Velázquez entroniza con la corona de hiedra. Es entonces cuando todos los bares en los que fui feliz desfilan en mis ojos haciéndome partícipe de la sobriedad mística del cuadro. Ahora os voy a leer Chocolate, que le precede una cita de Diane Antroid de Star Trek, que dice: el chocolate es una cosa seria. Igual que la ayahuasca de los indios jíbaros, yo levito en la altura del chocolate negro. El alma se me escapa por la boca y a miles de kilómetros yo viajo. Lo mismo duermo en un barrio de Ámsterdam que despierto por las calles de Harlem, en Manhattan, o marcho al Machu Picchu de las alucinaciones sagradas. Si como chocolate, el Kama Sutra del cacao invade el carril bici de la heterodoxia y me instalo en el místico vergel telepático, astral y paralelo de la serotonina y su collage de efectos secundarios. Y ya para terminar, os voy a leer mi tercer y último poema, que se titula Mi coche cruza el puerto de la Mora. Un adelantamiento indebido me pone sobre aviso. Caution High Trailer. Acelero. Una fila de mimosas, amarillas de sol en la cuneta, perfuman el trayecto de mi coche que conduce a Mombasa, la ciudad arquetipo de todos los destinos imposibles y todas las locuras a mi alcance. Mi coche cruza el puerto de la Mora, dirección a Granada. Gracias. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, continuaremos esta semana refiriéndonos a algunos términos de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Empezaremos esta tarde por la palabra zafarrancho. Definimos zafarrancho como la secuencia ordenada de actividades dirigida a dejar dispuesta y preparada una embarcación, instalación o estancia al objeto de desempeñar en ella una tarea concreta. En náutica también se entiende este término como el esfuerzo conjunto realizado por la tripulación del navío dirigido a salvar situaciones de apremio o emergencia. Coloquialmente, el término se emplea además con un significado equivalente a limpieza general, destrozo o riña según las diferentes circunstancias. Desde el punto de vista etimológico puramente filológico, zafarrancho provendría de la conjunción de las palabras zafar del árabe hispano azza y del árabe clásico azzah, que significa librar, apartar o quitar estorbo, así como de rancho, que proviene de ranchar, a su vez derivado del francés antiguo ranger, alinearse, que a su vez tiene su origen rang, fila, y que hace referencia a cada una de las divisiones de la marinería que se realizan para el buen orden y disciplina en los buques. En segundo lugar tenemos derrotero o derroteros. El derrotero es el camino o medio que se toma para llegar a un fin propuesto. En el latín es donde encontramos el origen etimológico del término, que es fruto de la suma de varios componentes de dicha lengua. Por una parte el prefijo des, que es equivalente a dirección de arriba a abajo. Después la palabra rupta, que puede traducirse como roto, rota, y el sufijo ero, que se usa para indicar pertenencia. Sería pues algo así, siguiendo
La formación de estas palabras significaría algo así como el camino que rompemos, que vamos abriendo ante nosotros. Respecto a la palabra derrota, que a partir de rompere del latín se relaciona con derrotero, Ricardo Soca nos dice, en la fascinante historia de las palabras, que en la Chanson de Roland, un poema épico que representa una de las primeras expresiones de la literatura en lengua francesa, se empleaba la palabra rompre con el sentido de romper, dividir un ejército o una fuerza enemiga. Este antiguo verbo francés daría lugar al sustantivo rote, que hacia el siglo XII denotaba una cuadrilla o un grupo de hombres generalmente armados. Del sustantivo rote se derivó otro verbo, déroter, que significaba desbandar, dispersar, a partir del cual, algunos siglos después, se formaría el sustantivo déroute, desbandada. Al cruzar los Pirineos y llegar a la península ibérica a fines del siglo XVI, déroute se cruzó con la palabra castellana rota, la misma que usamos hoy como participio del verbo romper, pero que en aquella época se usaba también con el sentido de revés militar. Y así, del encuentro de rota con déroute, se formaría el vocablo derrota. En tercer lugar, tenemos la curiosa palabra sobaco. Sobaco provendría del latín sub brachium, literalmente bajo el brazo. El sinónimo axila procede también del latín axilla, con 2 L, derivado a su vez del vocablo axis, el cual hacía referencia a un eje o ala. En efecto, el punto de articulación del brazo funciona como un eje. Por su parte, Corominas dice que sobaco podría tratarse de un cruce entre subircus, señalado ya por San Isidoro, y que se relaciona con la palabra chivo, significando más o menos un lugar del cuerpo que despediría ese olor desagradable y fuerte que despediría este animal, el chivo, así como de subala, bajo el ala. Sub, recordemos que era so en castellano. En cuarto lugar tenemos el término morralla. Encontramos 2 orígenes. Por una parte, era y es el pescado pequeño que se queda en el fondo de la red, que no era el buscado al pescar y que carece de valor para su venta. Vendría de la misma raíz que morro, curiosa palabra que se refería también al pescado. En segundo lugar, podemos considerarlo, morralla, como una deformación de morral y se referiría a las monedas pequeñas, las pequeñas monedas que se depositaban en un morral, bolsa pequeñita que se escondía entre el ropaje para no ser robada. Y ya la número 5, la última de hoy, sería el último término al que nos vamos a referir sería la palabra chichinabo. Está formado claramente de 2 palabras que son chicha, que se llamándose así a la carne de menos calidad, y al nabo, que era considerado como una hortaliza de pobres hasta hace bien poco. Como curiosidad, la expresión de chicha y nabo se recoge por vez primera en el diccionario académico del año 1780, mientras que de chichinabo solo aparece a partir de la edición del DRAE de 1992. En el rincón de las historias,
Nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Su cuento, Miedo, nos habla de la incertidumbre, la nostalgia, el miedo de quien se ve obligado a salir de su tierra, y no precisamente para poder vivir en paz. Malditas, malditas sean todas las guerras. Miedo. Crucé la frontera en silencio y mirando hacia atrás. Al pasar al otro lado comprendí que me estaba marchando sin despedirme de nadie, ni de mis conocidos ni de mi familia, y esto me mantenía en una incertidumbre incómoda, en una suerte de congoja que no sabía o no podía domeñar. Nunca había sentido nada igual. Yo era un hombre frío y cabal, o eso creía, serio y de firmes convicciones, pero en ese justo momento sentí por primera vez, creo, algo parecido al miedo. Después de meditarlo unos minutos concluyó que no era verdaderamente miedo, que tal vez fuese más aproximado a la verdad llamarlo duda o vacilación, dijo. Seguí avanzando por la vereda que me alejaba del país, sabiendo que ni la duda ni la vacilación tenían nada que ver con mi deseo de volver a ver a mis padres y hermanos y a mi novia Mercedes. Entonces no sabía que no volvería a verlos nunca. A veces la ignorancia es un consuelo para el espíritu, concluyó. 60 años después de aquella noche, el viejo Pedro Tinajas Nerbudo, apodado el Tinajero por sus convecinos de Carrascalejos, recordaba con la voz temblorosa y sin rencor ni remordimiento aquel momento de despegue o de desenganche, como él decía, de su pasado español. Después de muchas vicisitudes, acabó instalándose en la ciudad francesa de Tourcoing, junto a la frontera de Bélgica, donde residió el resto de sus días. Antes yo, su nieto, le había preguntado: «Abuelo, ¿has sentido alguna vez miedo?» Él preguntó levantando los ojos hacia mí: «¿Miedo?» Después de un prolongado silencio, recordó lo de su paso de la frontera en su salida de España, para sumirse después en otro prolongado silencio. El abuelo Pedro siempre fue un hombre de pocas palabras y de mirada insistente, mas no insolente, insistente por interés, no por soberbia, lo cual no le evitó nunca pocos problemas, aunque en alguna ocasión tal vez le salvase la vida. Más tarde le volví a preguntar: «Abuelo, ¿tampoco sentiste miedo en el bombardeo de París?» «¿El bombardeo de París, dices?» «Sí, recuerdo. Eso fue a principios de verano del año 40. Lo sé porque nuestra guerra ya había concluido y el dictador ya estaba colocado en su lugar de privilegio. No fue hasta ese verano que no comprendí que tardaría muchos años en regresar al pueblo y en volver a ver a Mercedes. Nunca volví y nunca la vi más. Yo le envié algunas cartas, pero nunca recibí en aquellos años ninguna de ella. La única que me llegó de ella fue después de la guerra, en el 46, en la que me pedía que no le escribiera más, que su vida ya era otra y que era feliz, escribió. ¿Qué recuerdas, abuelo, del bombardeo de París? ¿De París? Sí. Sonaban de noche las sirenas. El principio del verano en el norte de Francia es hermoso. Los días largos tienen unas tardes de aire limpio y de olor a heno. Las noches eran hermosas. Los españoles solíamos reunirnos en un bistró al otro lado del Sena, cerca del Square Viviani y su vieja acacia.
Después de las sirenas, los aviones sobrevolaban la ciudad y lanzaban sus bombas. Todo lo invadían. Muchos eran los que corrían, otros nos quedábamos quietos, esperando, aguardando a que acabaran las explosiones para seguir en lo que estábamos, que no era nada, lo de siempre: juegos de cartas, tabaco, unos vasos de vino, canciones, risas, sobre todo risas. Así creíamos, evitábamos pensar. Era una forma de apagar nuestra nostalgia, creo. Sí, abuelo, pero entonces ¿sentiste miedo? ¿Miedo? No creo. Eso no era miedo. No podíamos enfrentarnos a los bombarderos. No puedes sentir miedo ante lo que no puedes oponer resistencia alguna. El miedo, creo, tiene que ver con la posibilidad de vencer. Si no la tienes, no puedes más que seguir adelante, y esto anula el miedo. Sigue contándome, abuelo. En otra ocasión me dijiste que fuiste detenido por los soldados alemanes. No, eso no fue así. Nunca fuimos detenidos. Es verdad que nos cercaron en Losea. Allí cayeron muchos españoles. Fue un verdadero baño de sangre. Nos masacraron. Algunos conseguimos escapar porque quedamos fuera del cerco. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos casi todos rodeados. Después, ruido, carreras, sangre, gritos de dolor y muerte. Tampoco entonces sentí miedo. Recuerdo que solo quería escapar, salir de allí como fuera, de aquella trampa de cadáveres y fuego. De repente, el abuelo Pedro cerró los puños y dijo: «Pero sí, tienes razón. Una noche pasé miedo. Fue en Burdeos, al poco de cruzar la frontera. Una noche en que tenía que cruzar el Garona por el Pont de Pierre. Iba solo. Hacía mucho frío. Llevaba las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y un pitillo entre los labios. En medio del puente, una voz llamó mi atención. «Hey, vous, où vas-tu?» La voz había salido de una sombra que dejaba una farola con los cristales rotos. Un soldado francés se acercó a mitad de la vía. Entonces pude verlo. Era grande y de barba rala. Parecía bebido. «Voyons, documentación». Yo no llevaba documentación alguna. Me quedé petrificado en la acera. Solo tenía 3 posibilidades. O me arrojaba al río, imposible, o salía corriendo hacia la otra orilla, imposible también porque no sabía cuántos soldados más había ni dónde, o me enfrentaba al soldado. Me acerqué a él sin sacar las manos de los bolsillos de la chaqueta y encogiendo los hombros, como para hacerme más pequeño. «Perdón», le dije. El soldado esperó a que me acercase a él con los hombros encogidos. «Documentación», repitió. «Disculpe, señor», le dije. «No comprendo su idioma. Soy español». «¿Español?», volvió a preguntar el soldado. Me miró con una sonrisa asimétrica en la cara. Sus ojos miraban sin centrar mucho la atención en los míos. Yo no dejaba de mirarlo. En ese momento, creo, sentí miedo. No sabía lo que iba a hacer, ni lo que podía pasar. No dejaba de mirarlo. Él dio un corto paso hacia un lado, y yo le dije: «Buenas noches, señor», y comencé a andar en dirección a la otra orilla. Ya no miré hacia atrás. Me esperaba cualquier cosa, una voz, un grito, un disparo. Pero nada de eso ocurrió. Conforme me iba alejando de aquel punto, la imagen de Merceditas fue acompañando a la sangre que volvía a brotarme por las piernas, por las sienes, por las manos, por la cara. Creo que me entró calor, aunque no llegué a sacar las manos de los bolsillos, tal vez porque no quería moverme más que lo necesario para escapar de aquel lugar. Sí, esa noche pasé verdadero miedo, quizá porque no sabía qué me podía pasar, ni qué podía hacer, sabiendo también que algo tenía que hacer.
La segunda invitada en la estantería esta tarde es de esas personas que brillan con luz propia, tanto en el plano literario como en el humano. Gertrudis Rodríguez Medina, sevillana, licenciada en Filología Anglo-Germánica, ha tenido una dilatada carrera docente, impartiendo clases de inglés en diversos institutos de educación secundaria de su ciudad. Está casada y es madre de 3 hijos. En 2016, tras largos años de investigación acerca de las evacuaciones infantiles durante la Guerra Civil Española, en especial sobre los conocidos como niños de Morelia, presentó su primera novela, El sueño de Morelia, Memorias de una infancia en el exilio, cuyos protagonistas eran su propio padre y sus 2 tíos. Gertrudis ha sido vicepresidenta de la Asociación Literaria de Escritores Andaluces, Aldea, para la que editó el número 88 de la revista del mismo nombre, nutrida de ensayos literarios y producciones poéticas varias. Ha colaborado en diversas revistas digitales, tratando sobre todo temas educativos. En 2020 publicó la obra El despertar de África, novela de trasfondo histórico-social, cuya protagonista es una mujer tula, inspirada en la historia real de su madre, quien vive de primera mano el desastre de la guerra de Ifni-Sáhara, así como acontecimientos de la historia española reciente desde los años de la transición, con el golpe de Estado de Tejero incluido, hasta la víspera de la Expo 92 en Sevilla. En 2020, asimismo, Gertrudis funda la Asociación Literaria Luis Cernuda, con el afán de divulgar la literatura en cualquiera de sus géneros, y más específicamente contribuir a dar a conocer escritores y escritoras del panorama sevillano, así como lograr un acercamiento a la generación del 27. En octubre de 2023 presentó su poemario Poemas para Cristina, en el que plasma el duelo por su hija para ofrecerle un homenaje y prestar consuelo a los padres y madres en duelo. Colabora con la Asociación Alma y Vida de Padres y Madres en Duelo, como secretaria, a la que dona los beneficios de la venta del libro anteriormente mencionado. Bienvenida a la estantería, Gertrudis, amiga. Es un placer tenerte en el programa de esta tarde. Buenas tardes a los oyentes de la estantería, programa literario de Proverso que dirige Tomás Sánchez Rubio, al que le agradezco esta oportunidad para colarme un poquito en vuestros hogares. Desde mi humilde posición de escritora, pues os voy a explicar cómo surgió esta necesidad de escribir. Y es que tendría que hablar un poco de que recuerdo que la tengo como algo natural desde que tengo uso de razón, porque el haberme criado entre artistas, mi padre pintor y escultor y cantante, era tenor de la Sinfónica de Sevilla, mi madre pintora y poeta, te imprime esa necesidad de plasmar a través del arte tus emociones. Cuando era pequeña, lo que me emocionaba, siempre teníamos un momento, mi madre y yo, de compartir esos escritos. Y yo recuerdo que ella me alentaba, me corregía, y bueno, me emocionaba muchísimo y todo, y la acompañaba desde jovencita a sus recitales. Y además tenía también la ventaja de que ella había estudiado arte dramático, con lo cual era una rapsoda fantástica y me llenaba el alma de una manera tan bonita que fue natural en mí tener que escribir para poder expresar lo que necesitaba. Mi hermano el mayor es pintor, yo soy aprendiza de poeta. Y bueno, pues cuando llegó la hora de mi formación académica, elegí filología como carrera y yo pues fue mi primera decisión. Pues me llevé el primer examen de literatura española cuando me lo devolvió la profesora con muy buena nota, pero con una anotación en rojo diciendo entre exclamaciones, no hagas literatura. Y bueno, pues nada, me habían pedido que comentara un libro y yo pues me había desbordado, pero con una naturalidad y había empleado metáforas, imágenes, algo que es que era lo que a mí me salía de manera natural de expresarme por escrito. Con lo cual,
¿qué pasó? Pues que en ese momento corté de golpe y dije, bueno, pues esto lo tengo yo que arrinconar, esto yo no lo puedo hacer público y tengo que esconderlo, tengo que intentar ser más aséptica y claro, pues ¿qué pasa? Pues que eso vas arrinconando tu verdadera esencia. Luego la formación académica que elegí fue en inglés, hice filología anglo-germánica, pues disfrutaba muchísimo, muchísimo de la literatura, de leer y tal, y de mis clases en inglés, pues todo el contacto con la literatura española, como que, bueno, sí, yo seguía leyendo, por supuesto, tenía mis escritores favoritos, pero lo que fuera la creatividad la tenía un poco apartada. En mis clases siempre he animado muchísimo a la lectura y he inventado juegos de palabras y jugar un poco con poesía, con rima en inglés. Pero fue cuando mi padre me pidió que escribiese una novela de su vida, porque mi padre fue los llamados niños de Morelia, hasta los niños de Rusia, y los menos conocidos, injustamente, los niños de Morelia, que son niños que evacuaron en el año 37 a México para salvarlos de los terribles efectos de la guerra civil en la infancia. Mi padre se fue con 8, mi tía con 9, mi tío con 11. Claro, tuve que embarcarme en una labor de documentación de más de 12 años, porque como alumna de GB pues no tenía formación histórica ninguna. De ese libro resultó El sueño de Morelia, Memorias de una infancia en el exilio, y ahí fue el placer que experimenté tan enorme que tenía que seguir escribiendo. Me encantó la labor de documentación que a la vez iba escribiendo, y además descubrí a poetas del exilio, porque claro, la poesía estaba en cada esquina y está, bueno, es una novela, pero también a la vez está llena de poesía, tiene muchísimas citas de poemas y tal, ¿no? Pues nada, como digo, ya ahí, gracias a esa petición de mi padre, me volví a renacer mi yo literario. Y después he seguido escribiendo en clave de novela. La poesía, pues jamás la he abandonado, pero con muchísimo pudor. Ahora bien, ocurrió lo peor que te puede ocurrir en esta vida, que fue perder a mi hija con 16 años en el 2013, y ahí, pues evidentemente, tras un periodo de absolutamente congelación, me necesitaba expresar lo que no tiene nombre, lo inexpresable, en forma de poema, como una manera de digerir ese horror que ni mi mente comprendía, mi corazón no asimilaba, mi estómago no tragaba, no digería, porque realmente no tenía nombre, no se podía expresar. Únicamente se podía sugerir, evocar, hacer una tímida aproximación en la única herramienta que me quedaba, que era la poesía. Recurrí, cuando se te rompe el alma, pues no puedes recurrir a la farmacia, recurrí a mi botica de escritores y encontré unos poemas, unas novelas, unas citas. Evidentemente, como mi formación ha sido totalmente anglo-germánica, más inglesa por supuesto que alemán, pues encuentro en Shakespeare un consuelo, en el gran Shakespeare, que es el Homero inglés, que dice así en una cita en la que, sin más preámbulos, voy a comenzar a leer poemas de este poemario que se titula Poemas para Cristina, y que lo he publicado en homenaje a mi hija en su 10º año de su desaparición tan repentina y tan horrorosa. Dice así Shakespeare: dad palabras al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Esto es de Macbeth,
acto cuarto, escena tercera. El poema que abre este poemario se titula Lo que no tiene nombre. Lo que no se nombra no existe. Nosotros vagamos por un mundo fantasmal, tan antinaturales que ni nombre tiene. ¿Qué somos los padres y nuestros hijos? Estamos perdidos en el limbo de las palabras, buscando cómo reconocernos, cómo expresar en algo corpóreo tanto dolor. Y efectivamente, mi duelo, que es totalmente individual porque no hay un duelo igual que el otro, no podemos competir en dolor, el dolor es inmenso hasta donde llega, pero sí incluso dentro de la pareja el dolor es distinto, tiene sus tiempos, tiene cada uno sus altibajos y tal. Entonces, durante mi duelo yo lo he tenido que elaborar en soledad por la razón de que por motivos laborales yo tenía clases con adultos de 4 a 10 de la noche y mi marido trabajaba por la mañana, con lo cual estaba sola por la mañana y luego él solo por la tarde. Y por la tarde era cuando podían acudir a grupos de ayuda mutua de padres que han perdido hijos, dirigidos por psicólogos voluntarios, facilitadores de padres que hubieran experimentado lo mismo, en la asociación Alma y Vida de padres y madres en duelo. Entonces, cuando llegaba yo del instituto, tardísimo, de noche, yo le preguntaba al día que había tenido grupo, ¿de qué habéis hablado hoy? Y eso pues me removía el tema que fuera y publicaba en su grupo algunos poemas, recibía un feedback fantástico, que hay padres que me decían que habían llorado muchísimo, pero que les había aliviado el ver en palabras esos sentimientos que no podían explicar. Eso a mí, por supuesto, me animaba a seguir escribiendo poemas y a aliviarme yo también en esa comunión con otros padres que sentían lo mismo que yo. Entonces, al cabo de unos años, pues quise expresar una especie de síntesis de lo que había sido mi duelo. Lo encabezo con una cita de Emily Dickinson, que dice: «Es la hora de plomo, recordada si se la sobrevive. Como los congelados rememoran la nieve, el frío, el estupor y luego el abandono». Dice así: «Primero, la congelación del corazón. La sangre se hiela en mis venas, el cerebro se paraliza. Luego, el fuego devora mi corazón, palabras ardientes incendian mi alma. Al cabo, el río de las lágrimas incontenibles apagan la rabia, arrastrando mi ser en descenso al mar de la desesperación. Recorro un valle profundo, sinuoso, entre asfixiantes montañas, a veces lleno de lodo. Me parece imposible emerger, otras en pendiente ascendente, parece que avanzo, mas otra vez la oscuridad me posee. Escarbo en mi interior, anhelando una luz que me ilumine el sendero hacia la deseada esperanza. Busco, estoy exhausta, palpo a ciegas y descubro el primer escalón. Adivino cuántos más debo subir, qué hiriente es escarbar. Clavo las uñas y me rajo el alma. Por fin, allí arriba se divisa una pequeña luciérnaga. Echo el lazo y trato de subir con mis flacas fuerzas ese interminable camino. No sé si lo soportaré, mas insisto dejándome el alma a jirones. Y un día, de manera inefable, veo de un modo diáfano el final de la escalera. Me lo he permitido. Busqué y encontré unas nuevas gafas. Me permiten vislumbrar la esperanza, la gratitud y el amor que encierro en mi corazón en el cálido recuerdo de mi hija. Una nueva mirada. Y es que efectivamente aquí se trata de sobrevivir y de empezar a vivir de nuevo. Voy a leeros un poema de uno de los efectos del duelo
que consiste en sentir irracionalmente culpa, porque aunque no la tengas, la culpa es un sentimiento, una emoción adaptativa, porque tú lo que quieres es seguir siendo madre y seguir relacionándote, aunque no sea de la mejor manera. Y se titula La culpa de seguir viva. Esa culpa te pesa y te hunde, te acecha. Es lícito que yo viva y ella no. Bueno, son unos versos solo, porque si no, no me da tiempo. Hay otro que se titula en interrogación culpa. ¿Culpa? ¿Y si hubiese? ¿Y si no hubiese? ¿Y si? Gaviotas revoloteando y chillando dentro de mi cabeza. Basta, callad de una vez. Ya no se puede hacer nada. Se acabó. Culpa, vete ya. ¿Tan importante me creo? ¿Es que acaso yo puedo controlar lo que pasa? Despierta de esta pesadilla recurrente. No rumies más. ¿Y si? ¡Basta! Idos a buscar otro corazón que os pueda alimentar. El mío está limpio ya. Luego leo unos versos sobre el llanto. Te lloro de mil maneras. Te he llorado con rabia, con odio a la vida, con odio a mí misma. Te he llorado con desesperación absoluta, con melancolía, con añoranza de tu cara bonita, de tus besos, de tus abrazos, de tus brazos finos, de tenerte en mi pecho cobijada, tu cuerpecito tan frágil, tan delgadito. Te he llorado un río de lágrimas que alimentaron el mar de mis tempestades, un mar inmenso, implacable, agitado con enormes olas que se tragan mi ánimo. Ahora me consuela recoger todos mis sollozos y comprimirlos en una belleza lírica tan espesa como el oro antiguo que forma una coraza sobre mi pecho. Y para terminar voy a leer el poema que le da sentido a este poemario, el primero, la espita por donde se derramó mi corazón en poesía, con una cita que adorna de Concha Méndez. Al nacer cada mañana me pongo un corazón nuevo. Concha Méndez también perdió un hijo. Poemas para ti, Cristina. Agradecer que has vivido. Y yo he estado a tu lado, sintiéndome orgullosa de ti, desde el día en que te alumbré. Agradezco tu tiempo gozado. Renazco cada mañana para hacerlo así. Eres demasiado valiosa y preciosa para que la tristeza te cubra con su manto. Nunca haya pena junto a mi princesa de boquita de fresa. Tú, siempre feliz. Me llena de amor y de gracia pensar en ti, hija mía. Persuado firmemente a los latidos de mi corazón de seguir adelante. Tu corazón valiente es mi inspiración, es mi niña de oro puro. Trastabillaste en la suerte maldita, culpa de nadie. La vida es así de frágil y preciosa. A punto de sucumbir al vértigo del abismo, acabando de una vez martirio oscuro. Decidí vivir solo por amor, por no sumar más dolor. Si escogí es seguir viva, fue para honrar tu memoria, adornándola de gratitud, belleza y poesía. Como una bella diadema floral, iré añadiendo flores frescas cada día de mi existencia. Cambio las perlas de mis lágrimas negras por blancas rosas, una por cada sentimiento, pena por poesía. A ti que te gustaban tanto las letras líricas, poemas para ti, Cristina. Y con esto me despido de todos vosotros, agradeciéndoos de corazón vuestros oídos. Un abrazo. En el balcón, un instante, nos quedamos los dos solos. Desde la dulce mañana de aquel día éramos novios.
El paisaje soñoliento dormía sus vagos tonos, bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo de otoño. Le dije que iba a besarla, bajó serena los ojos y me ofreció sus mejillas, como quien pierde un tesoro. Caían las hojas muertas en el jardín silencioso, y en el aire erraba aún un perfume de heliotropo. No se atrevía a mirarme. Le dije que éramos novios, y las lágrimas rodaron de sus ojos melancólicos. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestro admirado Juan Ramón Jiménez, concretamente con el poema Adolescencia. Se trata de un vívido romance compuesto por 20 versos octosílabos y asonantes, rimando los pares y quedando libres los impares. El poeta nos narra un recuerdo o una anécdota que, según deducimos de su título, vivió siendo adolescente. Es una romántica, secreta y efímera historia entre él y una chica. A este respecto, no puedo dejar de recordar a la esposa del poeta, Zenobia Camprubí Aymar, eminente intelectual catalana que brillaría con luz propia en el campo de la filología, la traducción y la literatura, y que fallecería el mismo año en que Juan Ramón recibiría el Nobel, 1956. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy haya sido de vuestro interés. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.